Bueno, como bien dijo la profesora Susana, voy a optar al título de Ingeniería Industrial en Procesos Químicos y voy a presentar mi tesis. Esta fue financiada por un proyecto Fondesit y fue realizada aquí en el laboratorio U2 en un programa de investigación. Los contenidos a tratar: introducción en manera general, lo que es columna de flotación, la problemática, propuesta y objetivos, diseño conceptual, metodología, resultados prototipos, resultados de caracterización y validación, para finalizar con las conclusiones. Introducción. El funcionamiento de esta columna, o menos, entra la alimentación por la parte superior de la zona de colección. En la zona de colección hay un contacto con contracorriente con la inyección de aire, para posteriormente las partículas hidrofóbicas suben hasta la espuma para formar el colchón en la zona de limpieza, y las hidrofílicas son eliminadas por el relave. Esta columna fue diseñada en el año 90 por el profesor Finch, y desde ese entonces no son modificados los inyectores, y es aquí donde va basada esta tesis. El tamaño de burbuja está relacionado directamente con la cinética del proceso, a través de la velocidad superficial del área de burbuja, que relaciona el diámetro de burbuja con la superficie, o sea, con la velocidad de gas, que sería el JG con el diámetro de la burbuja. Acá tenemos un diagrama donde se puede explicar un poco el área superficial de la burbuja generada por unidad de tiempo, partido por el área sección transversal del reactor. Es ahí. Bueno, las burbujas se desarrollan por distintos sistemas. Tenemos 4 tipos, que son los agitadores, que son las celdas mecánicas que se conocen, los inyectores de gas, por gas disuelto y por mezclador estático. Nosotros nos enfocaremos en inyectores de gas poroso por los telas filtro y por el jet. La problemática de esto es: un sistema eficiente para la generación de burbujas debería generar burbujas de un diámetro de 0,5 a 2 milímetros a una velocidad superficial de gas de 1 a 3 centímetros. Sin embargo, los inyectores que se usan actualmente en la industria son los tipo JET, que generan distribución bimodal, teniendo alta cantidad bajo 0,2 milímetros y otro porcentaje alto sobre 0,2 milímetros y sobre 0,30 milímetros. Para mejorar estos inyectores se propusieron los porosos, los cuales cumplen un poco con los diámetros, que es de 0,5 a 1,5 milímetros, pero para la aplicación industrial no sirven, ya que los poros se obstruyen y no permite el funcionamiento, y tienen que reemplazarlos, limpiarlos, por lo tanto siguen ocupando los tipos jets. Es ahí donde nosotros vamos a hacer una propuesta de diseñar un sistema mejorando el jet que actualmente existe, para obtener burbujas de diámetro dentro de lo óptimo, que son de 0,5 a 2,5 milímetros. Las estrategias son utilizar las pruebas en condiciones desfavorables, sin partículas y ni espumante. En este caso yo usé un espumante con concentración baja de 10 ppm y sin espumante, sin sólidos, solo agua y aire. Y otra estrategia es caracterización geométrica de la pluma. Vamos a estudiar el largo de la pluma de los inyectores JET. Bueno, el objetivo general es diseñar y evaluar experimentalmente inyectores basados en el picking jet para disminuir el tamaño de la burbuja en las columnas de flotación. A lo cual tenemos los siguientes objetivos específicos: diseñar dispositivos que permitan evaluar inyectores jetting con obstrucción de flujo, usando cinematografía de alta velocidad y obteniendo distribución de tamaño de burbuja. El segundo objetivo específico es diseñar y evaluar prototipos industriales de picking jet. Y para finalizar, con validar y caracterizar los sistemas de tamaño de burbuja. El diseño conceptual. Basándonos en el velocidad de corte, ¿qué es lo que sucede con estas son las columnas la celda de agitación? Nos planteamos la siguiente hipótesis.
una superficie fija chocando con un gas, o sea, un gas a alta velocidad chocando con una superficie fija debería tener el mismo impacto que un flujo a baja velocidad chocando con una superficie en movimiento, que es lo que ocurre con la celda agitada, y eso es lo que nosotros queremos proponer, que es el in-peaking jet. La metodología se divide en tres partes. Primero, el diseño conceptual, para validar la primera hipótesis. Eso se realizó en una celda de 60 litros. Luego tenemos el diseño del prototipo, que se realizó en una cámara de 300 litros. Y posteriormente la implementación en columna, que se hizo en una columna de 4 metros por 0,5 metros. Ya, la primera parte es la evaluación conceptual. Aquí validamos la hipótesis que con un deflector se produce el mismo efecto que con un agitador. Se realizaron, esas son las pruebas que se realizaron con un inyector de cobre pequeño de 20-40 milímetros de largo y 0,5 y 1,5 milímetros de diámetro. El deflector fue uno elíptico de 20 milímetros y por 8 milímetros. Aquí tenemos la celda conceptual con el inyector. Esas fueron las primeras pruebas que se realizaron. Y tenemos los primeros resultados. Este es el desarrollo de la pluma Yeti, que es lo que se usa actualmente, y esta es la distribución de tamaño de burbuja, lo cual llega hasta mayor a 15 milímetros de diámetro, lo que no sirve. Y aquí están los resultados con el inyector propuesto. Aquí el deflector rompe la bolsa de aire, produciendo una distribución de tamaño de burbuja de este tipo, lo cual es bueno, ya que tiene menor a 5 milímetros la burbuja. Bueno, es mayor. Entonces con esto se cumple la hipótesis y pasamos a la segunda etapa, que es esta: se hicieron una celda de 300 litros de acrílico, en donde se pretende ver la caracterización de la pluma, el desarrollo de la pluma y para diseñar posteriormente el inyector final. Estas son las pruebas que se hicieron con un inyector de acero inoxidable y los deflectores también. Bueno, esta es la columna que se instaló acá abajo con un set de cámara y luces para capturar las imágenes. Ya, ahora vamos a decidir el diámetro del tubo. Se hicieron dos pruebas, con un tubo de un diámetro de 9 milímetros y un tubo de un diámetro de 5 milímetros. El generador que le contábamos no le dio más flujo, no causó para más flujo al de 9 milímetros. Sin embargo, al de 5 milímetros llegó a 75.000 de Reynolds y la pluma logró desarrollarse 12 centímetros. Aquí tenemos los resultados en gráfico. Por tanto, el de 5 milímetros es el que vamos a ocupar por el mayor desarrollo de la pluma. Acá vamos a elegir el largo del tubo. Tenemos tres largos: 10 centímetros, 20 centímetros y 40 centímetros. El diámetro del tubo es de 5 milímetros, como se decidió anteriormente. Vemos que a medida que a este de 20.000 reinos, 40.000, 60.000, las plumas son relativamente iguales, como vemos en este gráfico. Mientras más alto es el flujo, las plumas, o sea, el largo del tubo no influye en el largo de la pluma. Bueno, esta es la cinematografía, cómo se capturaron las fotos anteriores. Y aquí está el inyector, que es el tubo que se decidió, que es el diámetro de 5 milímetros y el largo de 20 centímetros de largo, en un reino desde 4.000 a 65.000 de reino. Ahí tenemos la secuencia de la pluma, cómo se va desarrollando. Bueno, este es el diseño que nosotros propusimos. Al inyector Yeti que existe actualmente en la industria se le agregará un deflector con el fin de que rompa la burbuja, rompa la bolsa de aire, y esto produzca que la distribución de tamaño de burbuja disminuya.
El deflector, o sea, en la columna anterior se estudió la pluma y el diámetro de la pluma era constante, que era de 5 centímetros. Por eso el deflector se decidió a ese diámetro y las distancias varían de acuerdo a la velocidad del flujo. Mientras más alto el flujo, más largo es la pluma. Entonces por eso se diseñó con permisos para moverlo. Ya están los inyectores fabricados. Nosotros vamos a llegar a un Reynolds 60.000, lo cual provoca un largo de pluma de 10 centímetros. Por tanto, las pruebas las vamos a hacer con una distancia desde el inyector hasta el deflector de 3 centímetros de distancia, y el otro va a estar a 6 centímetros de distancia, para ver si tienen alguna influencia en la distancia en que está el deflector con el inyector. Bueno, acá tenemos la evaluación de la generación de las burbujas. El sin obstrucción, este a 6 centímetros de distancia del cónico, este a 6 centímetros de distancia del esférico. A 4.000, 60.000 y 75.000. A mayor flujo, en el jetting se generan más bolsas de aire, lo cual el cónico la rompe antes y el esférico también, provocando burbujas más pequeñas. La última parte de la metodología es la implementación en columna, o sea, la validación de todo lo anterior. Esto se realizó en la columna de 4 metros por 0,5 metros y se realizaron 25 pruebas. Se realizaron el jetting solo, se hicieron 5 pruebas del tubo solo, y con los deflectores se realizaron a 30 milímetros y a 60 milímetros de distancia, cada una a 5 niveles de Reynolds distintos. Bueno, ahí tenemos la columna y estos son el inyector final que ya se va a validar ahora, que el largo tuvo 20 centímetros, el diámetro 5 milímetros, diámetro de obstrucción 5 centímetros y la distancia de la obstrucción de 30 a 60 milímetros. Para validar esto se utilizó el equipo de medición del tamaño de burbuja, que es el Bubble View, que yo lo utilicé, lo hizo en la tesis de Borja en 2008. Este es un equipo donde en la cámara de visualización se toman las fotos. Las burbujas ingresan por el tubo, llegan a la cámara que tiene 15 centímetros de inclinación a la vertical para poder captar las burbujas pegadas en el vidrio. El líquido que está dentro del Bubble View tiene las mismas condiciones que el que está en la columna. Y ahí está el que se ocupó aquí. Ahí tenemos el Bubble View, la columna, la cámara de alta resolución. Esta es la primera imagen a lo lejos, y luego la imagen para ser analizada en el analizador de imágenes, que quedaría así. Pasa por el programa y esta va captando las burbujas, cambiándole color. Luego le toma el diámetro, el área y se tiene la distribución de tamaño. Bueno, aquí tenemos los resultados de la validación en las columnas. Este es el inyector jet común, que lo tenemos a 5 niveles de flujo. Esto va desde los 4.000 a los 60.000 de Reynolds. Vemos que burbujas óptimas son casi la misma cantidad que las burbujas finas, por lo tanto tenemos 50% de que tengamos pérdida por arrastre. Acá tenemos la frecuencia volumen acumulada del inyector jet. Con esto podemos ver que el tubo solo a mayor flujo tiene un mejor comportamiento que los otros a menor flujo. Y aquí tenemos el inyector jet esférico. Este fue uno al azar que se tomó en las mismas condiciones que el anterior, pero es con el esférico a 3 centímetros de distancia. Acá vemos como mejora considerablemente las burbujas óptimas y no hay diferencia con que sea mayor flujo o menor flujo. Y ahí tenemos la frecuencia volumen. Y acá tenemos la comparación con el mayor flujo que hicimos, que fue el 60.000 de Reynolds, el JG12. Todas se centran en las óptimas, por lo que estos inyectores son mejor que el tubo solo. No hay diferencia entre uno y otro.
Ahí tenemos la frecuencia de volumen de los mismos. Bueno, acá se realizó un test de hipótesis y se calcularon lo primero se calcularon los promedios del impeak cónico, del esférico y del tubo sin obstrucción. Acá se hicieron 10 pruebas y en esta se hicieron 5 solamente. Acá tenemos un promedio de un 70% en burbujas óptimas y en el impeak más o menos un 70%. El tubo sin obstrucción solo alcanzó un 50% en burbujas óptimas. Aquí se hizo la desviación estándar y el test de hipótesis, donde hay diferencia significativa entre comparación el cónico con el sin obstrucción y el esférico y el sin obstrucción. Bueno, para finalizar, las conclusiones son: se logró la hipótesis planteada en un comienzo que un gas a alta velocidad impacta una superficie sólida, tendría el mismo efecto que un gas a baja velocidad chocando con una superficie de alta rotación, que este último sería la celda agitada. Se logró una mejora de un 30% en la cantidad de burbujas óptimas para el proceso utilizando el nuevo inyector, y es posible terminar con la distribución bimodal del proceso de los inyectores JET que se usan actualmente. No se observan diferencias significativas de obstrucción de tamaño de burbuja entre los peaking jets expuestos, por lo que cualquier sea el in-peaking jet va a ser mejor que el tubo solo, y ahora faltarían los trabajos a futuro, trabajar con los in-peaking jet con partículas, espumantes y ya en la industria. Eso, gracias.